Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar sobre varias familias de sangre pura más antiguas de Reino Unido, una dinastía familiar cuyo origen se remonta a la época medieval y cuyo linaje establecería las bases de la ideología que haría que muchos magos y brujas tenebrosos crearan grandes estragos en la comunidad mágica, por lo que abarcaremos varios siglos, a través de los cuales esta legendaria familia de magos y sus descendientes han dejado su marca en la historia. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal para que estés al día de todo el contenido que hago sobre el mundo de Harry Potter. Antes que el mundo mágico de Harry Potter viera nacer a magos oscuros como Gellert Grindelwald o Lord Voldemort, antes incluso de que las reliquias de la muerte cayeran en manos de los hermanos Peverell, e incluso antes de la fundación del colegio Hogwarts, había un mago tenebroso cuya reputación fue terrible pero grandiosa, y cuyas acciones influenciarían en la historia de la magia al punto que Lord Voldemort utilizaría sus métodos para conseguir atarse al mundo de los vivos. En la antigua Grecia había un mago llamado Herpo el Loco, cuya historia podemos conocer a través de las ranas de chocolate de los diferentes videojuegos de la saga Harry Potter, y es mencionado en el libro de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlo, de Newt Scamander. En la sección prohibida de Hogwarts había un libro llamado Historia del Mal, un siniestro manuscrito que cuenta toda la historia de la magia oscura. Existen muy pocas copias, aunque sabemos que dentro de sus páginas se nos hace una breve referencia al concepto de los Horrocruxes, el más siniestro de los inventos mágicos. Ni hablaremos ni daremos datos. Queda claro que es una de las magias más aberrantes del mundo mágico. Ahora bien, Herpo el Loco durante su juventud comenzó a despertar interés en las artes oscuras, consiguiendo crear diversos hechizos que más adelante serían prohibidos, y a medida que iba experimentando y corrompiendo sus métodos, descubrió un importante hallazgo, ya que se dio cuenta que si un sapo incubaba el huevo de una gallina, daría lugar a una gigantesca serpiente con poder para matar con solo mirar a sus víctimas. Una de las criaturas más letales y catalogada por los ministerios de magia de todo el mundo como extremadamente peligrosa. Además de traer al mundo a semejante criatura, Herpo consiguió domesticarla, ya que era hablante de lengua Parcel. Con esto lograría una hazaña increíble, dado que eran criaturas tan difíciles de manejar como los dragones. Asimismo, Herpo le tomaría mucho cariño a la bestia, que podía alcanzar una esperanza de vida de hasta 1000 años. Al parecer el basilisco le era muy leal, y tras cometer uno de tantos crímenes, Herpo daría origen al primer Horrocrux de la historia, colocando una parte de su alma en la bestia, consiguiendo esquivar a la muerte, aunque se desconoce si este mago tenebroso sigue con vida en los tiempos de la saga de Harry Potter o si murió, y en caso de hacerlo, podríamos especular sobre si su alma sufriría el mismo destino que el alma de Lord Voldemort en el limbo. También se dice que Herpo tenía los ojos de color amarillo, probablemente debido a las deformaciones físicas que le provocaron haber dividido su alma. Se especula con la posibilidad de que pueda ser antecesor de Salazar Slytherin, si bien en la antigüedad existían muchos más hablantes de Parcel, por lo que puede no tener relación alguna. No cabe duda de que fue un gran mago tenebroso. Por todas estas proezas malignas se ganó un lugar en la historia y forma parte de la colección de ranas de chocolate, siendo uno de los cromos dorados más raros de encontrar de todo. Todo comenzó con Salazar Slytherin, un talentoso mago experto en legeremancia y hablante de lengua Parcel. Era un fanático de la ideología de sangre pura. Cuenta la leyenda que, en torno al año 990 d.C., formaría parte como uno de los 4 fundadores del colegio Hogwarts de magia y hechicería, y sería el más exigente y menos abierto a la idea de que las familias no mágicas fueran enviadas al colegio. Slytherin adoraba a aquellos alumnos con astucia y ambición, pero a medida que se obsesionó más con las artes oscuras y la pureza mágica, terminaría por alejarse de sus compañeros, siendo expulsado de la escuela, pero no sin antes dejar un oscuro secreto entre sus muros, y a su muerte dejaría en herencia ciertos objetos como el guardapelo y el anillo, que pasarían de generación en generación a sus descendientes directos.
La saga familiar continuaría durante la época medieval y 300 años después, tres hermanos con un gran talento mágico se encontrarían frente a un río demasiado profundo y peligroso como para ser atravesado, por lo que, diestros en la magia como eran, hicieron aparecer un puente para cruzarlo, esquivando por tanto aquellas traicioneras aguas que les hubieran deparado un trágico destino. Pero en la mitad del puente una extraña figura les interrumpió el paso. Un encapuchado de aspecto siniestro y esquelético, y según cuenta la leyenda, la propia muerte se les apareció, y estaba contrariada ya que todos los viajeros que pasaban por allí se ahogaban, por lo que, de forma muy astuta, felicitaría a los tres hermanos, ofreciéndoles un premio por haberla burlado. El hermano mayor, Antioch, le pidió la varita mágica más poderosa que existiera. Una varita digna de alguien que ha vencido a la muerte, por lo que ésta tomaría una rama de saúco y fabricando una varita que durante siglos... fabricaría una varita que durante siglos causaría un gran quebranto a la comunidad de magos de todo el mundo, dejando un rastro sangriento a su camino. El hermano mediano, Cadmus, que era muy arrogante, quiso humillar más a la muerte y le pidió el poder de devolver la vida a los muertos, por lo que se le fue concedida una piedra con esta capacidad. Sin embargo, el hermano menor, que era el más sensato de los tres, y desconfiando de la muerte, le pidió una forma de irse de allí sin que pudiera seguirlo, por lo que la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible, dejando continuar su camino a los tres hermanos. Con el tiempo esta historia se volvería leyenda y sería incluida en los cuentos de Videl el Bardo, un libro de cuentos con fábulas e historias mágicas que se le contaban a los niños magos. Los hermanos mayores tendrían un trágico final, pero el hermano pequeño llegaría a una edad avanzada, ya que la muerte no podía encontrarle, hasta que le regalaría su capa a su hijo, y entonces fue cuando Ignotus Peverell recibiría a la muerte como una vieja amiga y ambos se alejaron de la vida como iguales. Fueron pasando los siglos y la sociedad mágica continuaría avanzando, organizándose a nivel mundial, una confederación internacional en la que diferentes ministerios de magia promulgarían un decreto en 1689, a través del cual los magos tendrían que esconderse y guardar sigilo frente a los seres no mágicos, lo cual sería interpretado evidentemente como un gran insulto por parte de los fanáticos de la sangre pura, y por parte también de los Sagrados 28, aquellas familias de Gran Bretaña que tenían un recio abolengo mágico. En este punto volvemos a hablar sobre Cadmus Peverell y su reliquia de la muerte, que era la piedra de la resurrección. No sabemos si Cadmus era descendiente directo de Slytherin o si se casó con uno de los descendientes del fundador de Hogwarts, pero lo que sí sabemos es que a través de las generaciones, la familia Gaunt heredaría un anillo nobiliario en el que la piedra de la resurrección estaba integrada en él, aunque desconocemos si los Gaunt conocían el poder de la reliquia. La primera vez que se nos menciona a esta familia es durante el misterio del príncipe, en el libro y en la película, en el que Dumbledore narra a Harry una de tantas investigaciones sobre el paradero del extraño poder que salvó a Lord Voldemort de la muerte. Si bien Albus descubriría que se trataría de los Horrocrux, investigaría por tanto el origen de Tom Riddle y daría con los orígenes familiares por línea materna del Señor Tenebroso. Los Gaunt eran un linaje de magos muy antiguo, famosos por tener rasgos de inestabilidad y violencia debido a que, a lo largo de sus generaciones, tenían la costumbre de casarse entre primos, mostrando ciertos delirios de grandeza. Todo esto ocasionó que la familia despilfarrara la fortuna varias generaciones antes del nacimiento de Sorbolo, el abuelo de Voldemort. Pero esto forma parte de otra historia, ya que los Gaunt no serían los únicos herederos de Salazar Slytherin, puesto que por línea femenina la familia Sayre, magos de sangre pura de Irlanda, tenían otra reliquia de Slytherin, que, igual que el anillo y el guardapelo, fue pasando de padres a hijos, teniendo la maga tenebrosa Gormlaith Gaunt, la varita de Salazar Slytherin, y cuya sobrina, Isolde Sayre, sería mundialmente conocida más adelante por fundar el colegio Ilvermorny de magia y hechicería, siendo su primera directora, y huyendo de su malévola tía cruzaría el mar y viviría una aventura que le llevaría a fundar este colegio. Gellert Grindelwald,
un mítico villano de la época anterior al nacimiento de Harry Potter, que intentó provocar una revolución global de magos para hacerse con el control mundial y desplazar a los muggles o nomads del poder, teniendo sendos conflictos tanto con la Confederación Internacional de Magos como con diversos ministerios de magia alrededor del mundo. Grindelwald está considerado por muchos como el mayor mago tenebroso de la historia a nivel internacional, ya que Lord Voldemort tan solo tuvo actividad en Reino Unido. Esto con Grindelwald fue precisamente al revés, puesto que, por miedo o quizás por respeto a la confrontación con Albus Dumbledore, decidió no actuar allí, si bien causó estragos alrededor de todo el mundo, poniendo en peligro la condición de discreción con la que los magos actuaban, vulnerando de forma preocupante en diversas ocasiones el estatuto del secreto mágico, algo que ni siquiera Lord Voldemort se hubiera planteado. Grindelwald tenía una personalidad muy compleja, era un mago muy idealista y con mucho talento, siendo educado en el colegio Durmstrang, un centro de aprendizaje mágico muy tolerante con las artes oscuras. Sin embargo, el joven Grindelwald no canalizó su capacidad hacia logros académicos e investigación como si hizo Dumbledore, sino que se dedicó a perseguir otro tipo de objetivos más inquietantes, ya que con tan solo 16 años sería expulsado del colegio. Esto fue a causa de que sus profesores no podían seguir haciendo la vista gorda ante las retorcidas actividades que practicaba aquel adolescente. Asimismo, sabemos a través de la obra de Animales Fantásticos que tenía ciertas capacidades como vidente y que tuvo una visión de sí mismo alzándose para dominar el mundo mágico. Y como había estudiado en Durmstrang, ya se había imbuido de gran parte de la cultura de la escuela, siendo cautivado por muchas ramas oscuras de la magia, y comenzaría a soñar con crear un nuevo orden mundial en el mundo de los magos, pensamientos que además serían reforzados tras enterarse de la leyenda de las reliquias de la muerte. Ahora bien, tras ser expulsado del colegio, fue enviado a pasar una temporada con una tía abuela suya llamada Bathilda Bagshot, una famosa historiadora del mundo mágico que vivía en Godric's Hollow. Fue allí donde conoció a Albus Dumbledore durante el momento más difícil de su vida, ya que con tan solo 17 años acaba de terminar sus estudios en Hogwarts, galardonado con todos los premios posibles, pero Albus tuvo que frustrar su gira mundial debido a la muerte de su madre Kendra y hacerse cargo de su familia. Ambos magos congeniaron casi instantáneamente, ya que tenían la misma edad y eran extremadamente inteligentes y diestros en la magia, entablando algo más que una amistad, y juntos se obsesionaron con encontrar las reliquias de la muerte. Juntos idearían un plan para liderar una revolución con el fin de dirigir la comunidad mágica, creando un orden en el que los muggles serían desplazados por un consejo de magos sabio y poderoso que tomaría todas las decisiones por el bien de todos y del que ellos serían parte. Sin embargo, sabemos que todo esto se torció por culpa del duelo en el que se involucraron ambos junto con Aberforth, que resultaría en la muerte de Ariana Dumbledore, por lo que Grindelwald abandonó el país para iniciar él mismo aquella revolución que Dumbledore y él habían planeado. Seguidamente se dedicó a investigar en el país de Austria, hasta que logró dar con verdaderas pistas sobre una de las 3 reliquias de la muerte. Concretamente pudo obtener la varita de Sauco, robándosela al fabricante de varitas Gregorovich, por lo que sus poderes fueron todavía más aterradores y a lo largo de los años fue seduciendo, reclutando y persuadiendo a muchos seguidores para unirse a su bando y crear una organización para dominar el mundo de los magos, perpetrando numerosos crímenes y actos violentos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y sabemos que estableció su cuartel general en el castillo de Nurmengard, lugar donde maquinaba sus planes. Sus acciones posteriores hicieron tambalear los cimientos de la Confederación Internacional Mágica y la paz que, con mucho esfuerzo, habían conseguido, y nadie parecía ser capaz de detenerlo salvo quizás el propio Dumbledore, y durante años el mundo mágico se preguntó por qué Albus no actuaba contra el mago tenebroso. Si bien a través de las películas Los secretos de Dumbledore de Animales Fantásticos pudimos abordar este tema y se nos da una respuesta a esta incógnita, dado que ambos magos habían hecho un pacto de sangre en el que tenían prohibido enfrentarse el uno al otro.
Si bien vemos cómo este pacto consigue romperse, posibilitando un duelo entre ambos por el destino del mundo mágico. Tras frustrar los planes de Grindelwald de amañar la elección, de convertirse en jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos y en pleno apogeo de su poder e influencia, sus seguidores estaban gestando una guerra mundial. Sin embargo, Albus Dumbledore decidió finalmente enfrentarse a él y fue a su encuentro, dado que el Mago Oscuro se hallaba en la cima de su máximo poder en el año 1945, y Dumbledore comprendería que solo él sería el único capaz de detenerlo. No sabemos mucho acerca de este legendario duelo excepto su resultado, aunque personajes de la época como el Phileas Dog, compañero de estudios de Dumbledore, dijo que no se había visto nada igual en toda la historia del mundo mágico, que el duelo pudo haber durado varios días y que ambos contendientes estuvieron muy igualados. Sin embargo, Dumbledore prevaleció, entregando a Grindelwald de forma definitiva a la justicia y consiguiendo una de las reliquias de la muerte, ganando la lealtad de la varita de Sauco y alejándola mientras él estuviera con vida de otros magos tenebrosos que pudieran estar detrás de ella. Después de esto, Grindelwald fue encerrado en Nurmengard y condenado a cadena perpetua, transcurriendo 50 años hasta que llegamos a los acontecimientos de Harry Potter y la Piedra Filosofal, libro en el que se le menciona, también en una escena eliminada de la película en la que Harry abre su primera rana de chocolate en el gran comedor y puede leer una tarjeta que ponía que el profesor Dumbledore se había hecho famoso por derrotar al mago oscuro Grindelwald, y no se le vuelve a mencionar hasta el libro de las Reliquias de la Muerte, que es donde nos cuentan algo de su historia y sobre todo su final. Los acontecimientos que llevaron a la creación de la legendaria Orden del Fénix, sociedad secreta de magos y brujas que se reunieron bajo el liderazgo de Albus Dumbledore para combatir al mago tenebroso Lord Voldemort y a sus mortífagos. La Orden pelearía durante la sangrienta Primera Guerra Mágica Británica, tiempos oscuros en donde el mago tenebroso más poderoso de la historia operaba de forma más cautelosa e inteligente que como vimos en las películas. Nadie sabía quién estaba del bando de Voldemort, no podías confiar en nadie, incluso tus propios aliados podían estar bajo la maldición Imperius. Voldemort, con su poder de legeremancia, podía explorar en tu mente, por lo que los magos le tenían incluso más miedo a sus seres cercanos y amigos. Cada semana llegaban noticias de desapariciones, familias enteras se desvanecían, mientras que el Ministerio de Magia estaba en desorden total, luchando entre dos frentes, combatiendo por un lado a los mortífagos y tratando de evitar que los Muggles se enteraran de todo lo que estaba pasando. Y al contrario de lo ocurrido en la Guerra Mundial de Magos con Gellert Grindelwald, al parecer Reino Unido se vio totalmente solo en su lucha contra Voldemort, mientras imperaba el terror, el pánico y la confusión. Y entre todo este revuelo, Albus Dumbledore nuevamente daría un paso adelante reclutando un grupo de talentosos magos, aurores, duelistas, informantes y espías, con tal de hacerle frente al Señor Tenebroso durante el suceso más oscuro de la historia de Harry Potter. Todo se remonta a la década de 1940 en la que diversos crímenes ocurrieron en la comunidad británica sin que nadie supiera de su autoría, ya que durante esta etapa un joven alumno de Hogwarts estaba coqueteando con las artes oscuras, probando sus poderes y traspasando el límite en la magia como ningún otro mago había hecho, ya que antes de darse a conocer como Señor Tenebroso, Tom Riddle primero ascendería como el heredero de Slytherin y bajo un nuevo seudónimo decidió seguir con el legado de su familia materna, los Gaunt, que habían heredado dos ancestrales reliquias del propio Salazar Slytherin, un anillo y un guardapelo que serían utilizados para almacenar más adelante una parte de su alma, llegando a ser Horrocruxes. Por tanto, Tom abandonaría para siempre el apellido Muggle de su padre, y él mismo le confesaría a Harry Potter durante su encuentro en la Cámara de los Secretos que lo hizo, no porque fuera un Muggle, sino más bien porque abandonó a su madre al enterarse que era bruja. Algo que nos hace indicar que quizás Voldemort hubiera podido sentir aprecio por su padre en otras circunstancias, pero elegiría vengarse de él y del resto de su familia no mágica. Durante ese mismo año liberaría al basilisco de la Cámara de los Secretos, y no tenemos dudas de que sus partidarios sabrían que había sido el responsable de hacerlo, ya que, como hablante de lengua Parcel, asumiría el rol de abanderar
la pureza de sangre y convertirse en el mayor mago de la historia, y para ello debía de gobernar y someter a la comunidad de magos británica. Tras terminar sus estudios, Tom volvería a Hogwarts una década después, puesto que Dumbledore había asumido la dirección del colegio y Voldemort, que presumía de haberse ganado el favor de todos los profesores de su época, confiaba en que Albus le permitiera ser profesor allí, para tener la posibilidad de influenciar a jóvenes mentes deseosas de encontrar poder y fama. Sin embargo, Dumbledore había oído rumores sobre la fama que Voldemort se estaba labrando y decidió declinar su oferta con sutilidad, pero de alguna manera Tom Riddle utilizó artes oscuras desconocidas para que el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras quedara maldito, y todos aquellos que ocupaban el puesto no duraban más de un año por diferentes razones. Pero Voldemort aprovechó su viaje para esconder la diadema perdida de Ravenclaw en una habitación oculta de la Sala de los Menesteres, y luego de esto comenzaría a formar su ejército de seguidores, estando en el auge de su poder en la década de 1970, sembrando su reinado de oscuridad, desencadenando una rebelión gracias a la ayuda de magos tenebrosos a los que él mismo había adiestrado, además de recurrir a criaturas tenebrosas como hombres lobo, Inferi y gigantes. A través de las páginas de los libros vemos cómo personajes como Hagrid y Sirius Black cuentan varios sucesos de la guerra y cómo los magos se unían a Voldemort por miedo o codicia de poder, o algunos como los hombres lobo simplemente para sentirse más integrados en una sociedad mágica que los discriminaba totalmente. La figura de Albus Dumbledore desempeñó un papel fundamental en la guerra, aunque muchos miembros destacados de la Orden desaparecerían o caerían en extrañas circunstancias, como fueron los queridos Aurores Longbottom o como los gemelos Privet, tíos de Fred y George Weasley y hermanos de Molly, que fueron emboscados y asesinados tras combatir hasta la muerte a 5 mortífagos a la vez, y cuyos cuerpos jamás se encontraron. Algo que más adelante inspiraría a toda la familia Weasley a unirse a la Orden durante la Segunda Guerra Mágica. Sabemos que Dumbledore enseñó a muchos miembros de la Orden hechizos defensivos de alto nivel y que inventó un método fiable para compartir información entre los miembros de la Orden, utilizando los Patronus para transmitir mensajes efímeros, y durante 10 años combatieron en secreto la amenaza de Voldemort, cuyos seguidores asesinaban muggles por placer e iban ejecutando objetivos para el Señor Tenebroso. Y tan solo se sabe de 2 mortífagos que abandonaron su bando, uno fue Regulus Black y otro Severus Snape. La guerra se volvió más violenta y fue entonces cuando el ministerio cedió ante las presiones de la comunidad mágica y aprobaron la propuesta de Barty Crouch Sr., que en aquel entonces ocupaba el cargo de director del Departamento de Seguridad Mágica, quien llevaba tiempo insistiendo en utilizar las maldiciones imperdonables contra los mortífagos. Una idea que para muchos al principio resultaba excesiva, pero que acabó por darle la razón, ya que poco a poco el ministerio pudo recuperar el orden, ya que el Estatuto del Secreto Mágico peligraba constantemente y, según palabras de Arthur Weasley, alrededor de la mitad de los fallecimientos de muggles durante esa etapa fueron perpetrados únicamente por magos oscuros, ya que Voldemort promovía estos crímenes dado que se debía asegurar la pureza de sangre en el mundo mágico para que los magos no emparentasen con los seres no mágicos. Hay una curiosidad, y es que el origen de la guerra fue la negativa de Dumbledore a negarle el puesto a Voldemort de profesor, pero sería precisamente otra entrevista de trabajo para profesor lo que decantaría a esta guerra, ya que Sybil Trelawney acudiría ante Dumbledore porque deseaba el puesto como profesora de adivinación, y Albus aceptó recibirla en el pub de Cabeza de Puerco en Hogsmeade simplemente porque era la tataranieta de la afamada vidente Cassandra Trelawney. Bastaron unos minutos para que Dumbledore se diera cuenta de que Sybil no tenía el don. Sin embargo, tras entrar en un estado de trance, comenzó a revelar la profecía de aquel que derrotaría al Señor Tenebroso, aunque Dumbledore sorprendió y expulsó a un espía que Voldemort había mandado allí y que resultaría ser Severus Snape, que acudiría ante su señor para contarle una profecía a medias que fue malinterpretada por Voldemort. Pero cuando comenzó a buscar a los Potter, no dio con ellos, ya que estaban protegidos bajo el encantamiento Fidelio. Sin embargo, Voldemort dedujo de alguna forma que el guardián era Peter Pettigrew, y sabemos que, si bien o por miedo o bajo tortura, Peter revelaría la ubicación de los Potter a Voldemort.
que acudió al Valle de Godric para eliminarlo, aunque esto produciría eventualmente su caída y la comunidad mágica celebraría esta victoria, pero la Orden tristemente lamentaría la pérdida de Lily y de James. Dumbledore se haría cargo del pequeño Harry, llevándolo con su única familia y sabiendo que Voldemort regresaría, blindó la casa de Privet Drive con enormes encantamientos mágicos, extendiendo la magia del sacrificio de Lily Evans a su hermana Petunia y su familia para que Harry estuviese protegido mientras fuera menor de edad, ya que todavía permanecían sueltos muchos mortífagos y seguidores de Voldemort, que eran casi tan terribles como el Señor Tenebroso. Tras la desaparición de Voldemort, muchos de sus seguidores alegaron estar bajo la maldición Imperius, como fue el caso de Lucius Malfoy, que incluso llegaría a donar enormes cantidades de oro al ministerio, pero también en parte para seguir teniendo influencia con el bando que había salido victorioso. Mientras que otros mortífagos serían enviados a Azkaban apenas sin juicio previo, y otros seguidores del Señor Tenebroso prefirieron morir en acto de servicio. Pero sus más terribles siervos fueron capturados tras torturar con la maldición Cruciatus a Frank y Alice Longbottom, miembros de la Orden y aurores del Ministerio. Estos mortífagos fueron Bellatrix Lestrange, su esposo Rodolphus y su cuñado Rabastan, además de Barty Crouch Jr., quien sería traicionado en la película por Igor Karkaroff, que obtendría el perdón. Por otra parte, sabemos que la simple palabra de Albus Dumbledore le bastaría al ministerio para retirar sus cargos contra Severus Snape, ya que fue reclutado por la Orden antes de la caída de Voldemort, siendo el mago más valiente y que más se jugó la vida manteniendo su lealtad y tapadera, incluso hasta su último aliento. Tras 15 años de disolverse, la Orden regresaría cuando Dumbledore supo que Voldemort había recuperado su cuerpo físico, y si bien no sabemos cuál fue la sede durante la Primera Guerra, Sirius Black ofrecería su casa como cuartel general y utilizó el encantamiento Fidelio para ocultar su existencia, haciendo que el mismísimo Albus Dumbledore fuera el guardián de los secretos, algo que sería clave para que Snape no pudiera revelar la ubicación de la Orden a Voldemort y a sus seguidores, aunque esto levantaría grandes sospechas entre los mortífagos, si bien el Señor Tenebroso confiaba en él plenamente. Tras una serie de batallas como la del Departamento de Misterios y la Torre de Astronomía, la Orden perdería a su líder poco antes de que Voldemort tomara el Ministerio de Magia, por lo que tendría que pasar a la clandestinidad mientras se esforzaban en proteger a los Muggles y difundir la verdad en los peores momentos de la Segunda Guerra Mágica, ya que habían perdido a Dumbledore y a Ojo Moody, además de que se desconocía la ubicación de Harry Potter, el elegido, que se encontraba con sus amigos buscando Horrocruxes. Esta singular contienda se produciría durante la noche del 2 de mayo de 1998 y continuaría durante la mañana del día siguiente, teniendo como campo de batalla tanto los jardines y terrenos del castillo Hogwarts como el propio colegio, que ambos bandos se causarían grandes bajas, tomando parte de la batalla todo tipo de criaturas mágicas. Es una fecha importante en la historia de la magia dado su resultado, tanto en la línea temporal que conocemos como en las que se derivaron luego de que el resultado no fuera el que todos conocemos. Estoy hablando en términos de Harry Potter y el legado maldito. Sin embargo, a pesar de su importancia, los sucesos ocurridos fueron totalmente espontáneos, ya que Harry Potter acudiría al colegio con el objetivo de localizar y destruir uno de los Horrocrux del Señor Tenebroso, dada la visión que tuvo el elegido de que uno de estos objetos oscuros que ligaban a Voldemort a la vida se encontraba allí en el colegio. Una conexión que, a pesar de lo que digan las películas, Voldemort conocía su existencia, pero no sabía con certeza qué recuerdo le estaba mostrando a Harry Potter. Tampoco se podía percatar de cuando uno de los Horrocrux era destruido. Y si bien al principio tanto Dumbledore como Snape temían que esta conexión fuera utilizada por el Señor Tenebroso para atormentar a Harry Potter, dicho vínculo se volvería en contra del propio Voldemort, algo que ni Snape ni Dumbledore pudieron prever. Aunque antes de continuar con este análisis, os aclararé que todo lo que os contaré estará más basado en los libros
que lo que pudimos ver en la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, si bien al tratarse de la misma historia, en algunos momentos pues combinaré ambos relatos para obtener toda la verdad y los puntos de vista que no fueron adaptados en la película. Esta batalla fue inesperada por parte de todos, ya que cuando Lord Voldemort tuvo constancia de la ubicación de Harry Potter, movilizaría todas sus fuerzas, no solo a los mortífagos, sino también a todos los recursos que le permitía el Ministerio de Magia, que en ese momento estaba controlado por él y sus seguidores. También acudirían a la batalla muchos funcionarios que se habían pasado al lado oscuro, es decir, al bando del Señor Tenebroso, sin grabar siquiera la marca tenebrosa en su cuerpo, como sería el caso de Dolores Umbridge, aunque no tenemos constancia de que ella participara en la batalla de Hogwarts. También presuponemos que habían muchos magos y brujas controlados bajo la maldición Imperius, así como otros tantos carroñeros. Por otra parte, algunos gigantes, hombres lobo y otras criaturas como los dementores, que le habían prometido en su momento su lealtad a Voldemort, también acudirían al colegio, a lo que hay que añadir que algunos estudiantes de la casa Slytherin prefirieron combatir, lógicamente, según sus ideales, del lado de Lord Voldemort, así como un centenar de acromántulas que causarían el caos entre ambos bandos. Pero el Señor Tenebroso no sería el único que congregase a sus fuerzas, ya que los miembros de la organización estudiantil, el ejército de Dumbledore, se pondrían en contacto rápidamente con la Orden del Fénix y demás aliados voluntarios para acudir también a defender a Harry Potter. Y si bien las fuerzas reunidas a favor del colegio eran muy inferiores contra los mortífagos, lograrían resistir con éxito la embestida de las fuerzas de Voldemort durante la primera noche. El grueso de las fuerzas defensoras de Hogwarts era muy diverso, entre profesores y personal del colegio, alumnos mayores de edad, miembros de la Orden del Fénix, aurores, también casi la totalidad de magos residentes de Hogsmeade. Recordemos este pueblo cercano a Hogwarts. También acudirían elfos domésticos, testrals, fantasmas, antiguos alumnos y familiares, entre otras bestias mágicas que se unirían ya en el tramo final de la batalla, como fueron los centauros del Bosque Prohibido, los seres del agua del Lago Negro, además de Grawp, el hermano de Hagrid. El Señor Tenebroso reuniría sus fuerzas en la Casa de los Gritos y daría instrucciones para el ataque, mientras que el mando de la defensa sería ejercido por Minerva McGonagall y por el auror Kingsley Shacklebolt. Anunciaron a aquellos estudiantes que quisieran quedarse y que tuvieran la edad suficiente que podrían hacerlo para combatir, ayudando a Harry Potter, evacuando por tanto a los menores de edad a través del pasadizo del cuadro de Ariana Dumbledore, que llevaba al pub de Cabeza de Puerco. En aquel momento Hogsmeade había quedado vacía dado que Voldemort había convocado a su ejército a la Casa de los Gritos, por lo que el pueblo sería el epicentro de muchos alumnos refugiados y de diversos magos que llegarían allí para defender el colegio, como fue el caso de Percy Weasley, que estaba distanciado de su familia. Para dificultar el acceso a las fuerzas enemigas, los profesores lanzaron diversos hechizos defensivos alrededor de los terrenos de Hogwarts, fortificando mágicamente el castillo, aunque todos sabían que Voldemort lograría entrar tarde o temprano. Sería entonces el momento más épico de la película en el cual vemos a la profesora McGonagall utilizar el encantamiento Piertotum Locomotor, dando vida a las estatuas y armaduras de toda la escuela para defender el castillo, movilizando nuevas tropas que serían realmente útiles, ya que se encargarían estas estatuas de derrotar a muchos gigantes durante la batalla. Un dato curioso es que en la película, tras usar el Piertotum Locomotor, McGonagall dice que tenía muchas ganas de utilizar este conjuro. Esto tiene una explicación, ya que era uno de sus hechizos favoritos, ya que la última vez que lo había utilizado fue durante el primer libro, encantando las estatuas del tablero de ajedrez mágico en las cámaras subterráneas del castillo, con el fin de proteger la piedra filosofal. Volviendo a la batalla, los profesores se habían dividido en varios grupos para abarcar más terreno y separar el grueso contingente de las fuerzas de Voldemort, que de repente amplificaría su voz con el encantamiento Sonorus para darle un ultimátum a los defensores. Deberían entregar a Harry Potter antes de la medianoche y nadie resultaría herido. En ese momento, Pansy Parkinson, alumna de Slytherin, alzaría la voz y pediría a gritos la captura de Harry, pero en ese momento, todos los miembros de las casas Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff sacaron sus varitas y se pondrían alrededor de Harry.
Inmediatamente la profesora McGonagall evacuaría a los alumnos de Slytherin también, aunque varios Ravenclaw se quedaron. Destacable que muchos miembros de Hufflepuff también protegerían a Harry Potter, además de sus compañeros de Gryffindor. Por otra parte, la profesora Sprout y Neville Longbottom idearían una genial estrategia para defenderse de las tropas enemigas, que consistía en soltar todo tipo de plantas peligrosas contra los mortífagos, tales como mandrágoras y lazo del diablo. Todas ellas ayudarían mucho en la batalla. También me parece curioso que durante la búsqueda del último Horrocrux, Harry se encuentra con el grupo conformado por Aberforth, Hagrid y varios alumnos, que bueno, iban acompañados también del hermano gigante Grawp. Incluso estaba el perro Fang, que también estaba dispuesto a combatir. Además de que durante la batalla, los retratos mágicos de las paredes del colegio iban corriendo entre los cuadros trayendo noticias por todo el castillo y dando ánimos a los defensores. Tras varios intentos, los mortífagos entrarían en el castillo. Fue entonces cuando Harry miraría en la mente del Señor Tenebroso y descubriría como el cobarde de Voldemort ni siquiera estaba luchando, ya que se encontraba escondido en la Casa de los Gritos con Lucius Malfoy y la serpiente Nagini. Estaba protegida por una esfera mágica y que el año anterior Dumbledore y Harry habían deducido que esta podía ser un Horrocrux, por lo que el Trío de Oro decidiría ir a la Casa de los Gritos para destruirla, puesto que anteriormente Ron y Hermione habían descendido a la Cámara de los Secretos y habían tomado varios colmillos de basilisco, destruyendo con ellos la copa de Hufflepuff. Por lo que en teoría solo quedaría Nagini para terminar con la destrucción total de los Horrocrux del Señor Tenebroso. Sin embargo, la salida del castillo resultaría bastante complicada, ya que aunque se encontraban bajo la capa invisible, a lo largo del gran comedor había un gran número de duelos, lanzando el trío todo tipo de encantamientos. Incluso Ron Weasley observaría como Draco Malfoy era atacado por un mago enmascarado, probablemente algún mortífago resentido hacia su padre Lucius, salvándole la vida a Ron por segunda vez en esa noche. El Trío de Oro también se encontraría con el ataque de Fenrir Greyback, que estaba atacando a Lavender Brown. Hermione le lanzaría un hechizo, pero desconoceríamos el destino de Lavender, algo que ha generado, por cierto, una infinidad de teorías sobre si se convirtió o no en una licántropa. Fue entonces cuando las puertas del castillo en ese momento se abrirían abruptamente, surgiendo una infinidad de arañas gigantes, cundiendo el pánico tanto entre defensores como atacantes por igual, ya que para las arañas todos eran su alimento y una infinidad de luces rojas y verdes chocarían contra estos monstruos recién llegados. Hagrid sería el único que acudiría en defensa de las arañas, gritando a los demás y diciéndoles que no les hicieran daño, pero sería dispersado junto con ellas más allá de los terrenos del castillo. Harry se encontraría muy preocupado por la situación de Hagrid y más adelante veríamos cómo era capturado por los mortífagos. El trío también sería testigo de la batalla entre Grawp y otro gigante, y cuando finalmente lograrían salir en dirección hacia el bosque prohibido, un centenar de dementores salieron a su encuentro y por un momento todo parecía llegar a su final, pero de repente 3 Patronus surgieron de la nada para protegerle, siendo sus salvadores Luna Lovegood, Ernie Macmillan de Hufflepuff y Seamus Finnegan. Si bien los dementores seguían atacándole, pero Harry lograría convocar con gran esfuerzo su gran Patronus, alejando completamente a los dementores. Esto fue lo que realmente pasó en los libros, ya que en la película vimos en su lugar la épica escena donde Aberforth Dumbledore los alejaba con su Patronus con una onda expansiva incluida. Harry, Ron y Hermione se dirigirían al Sauce Boxeador, la entrada oculta a la Casa de los Gritos, con la finalidad de destruir a Nagini. Justo antes del final del túnel, el trío se colocaría nuevamente la capa invisible, solo para ver cómo Severus Snape informaba a Voldemort sobre cómo estaba la situación de la batalla, puesto que la mayoría de las defensas mágicas del castillo habían caído. Ante esta situación, Snape se ofrecería a regresar a Hogwarts para traer a Harry Potter ante Voldemort, que le dijo que no había necesidad ninguna de que regresara, cambiando de tema diciendo que por alguna razón la varita de Sauco no le estaba funcionando como debería y que solo estaba haciendo la magia que ya era habitual en él, sin ninguna proeza extraordinaria digna de las leyendas que contaban sobre esta.
Snape le volvería a rogar a Voldemort traer a Harry Potter, pero él se negaría diciendo que el chico vendría hacia él, puesto que Harry odiaba ver cómo sus amigos morían por él, que tarde o temprano vendría a entregarse, y cuando Snape le dijo que los mortífagos podían matar a Harry, el señor Tenebroso le diría que había dado instrucciones a sus fuerzas de capturarle vivo, matando a tantos amigos de Harry como pudieran en el proceso. Luego se produciría la conversación que todos sabemos sobre la varita de Sauco, en la que Voldemort reflexionaría sobre los poderes de la vara letal, llegando a la conclusión de que tenía que matar a Snape para que la varita le hiciera caso, creyendo incorrectamente que Severus tenía su lealtad por acabar con Dumbledore, dándole la orden a Nagini en lengua Parcel de que acabara con la vida de Snape. Esto sin ninguna compasión, ni tan siquiera agradeciéndole sus años de servicio como mortífago. El señor Tenebroso solo acertaría a decir en la película que solo él podía vivir para siempre. Voldemort y Nagini abandonarían la Casa de los Gritos, dejando a Snape totalmente indefenso y tirado en el suelo con una herida mortal. Pero algo le impulsaría a Harry a salir de su escondite y ver los últimos momentos de vida de Severus, que le transmitiría sus memorias. Por lo que Harry emergería del pensadero con una enorme sensación de terror, sabiendo una verdad que le habían ocultado durante toda su vida. Durante esos 17 años había sido el niño que sobrevivió, pero al parecer su destino final no era sobrevivir a la batalla, ya que era un Horrocrux de Lord Voldemort que también debería ser destruido. El misterioso plan de Dumbledore por fin salía a la luz, y era por tanto sacrificar a Harry para que el señor Tenebroso muriera. Esa era una verdad con la que Harry tenía que lidiar a estas alturas de la saga, por lo que tomaría la decisión de entregarse por el bien de todos, ya que no quería ver a nadie más morir por él. Además de que había visto en el gran comedor los cuerpos sin vida de Lupin, Tonks y Fred, entre muchos otros que conocía. Comprendiendo que entregar su vida era la única solución, reuniría un enorme valor para caminar con calma hasta la muerte, pero no antes de encontrarse con Neville Longbottom y pedirle expresamente que matara a la serpiente Nagini si se le presentaba la oportunidad. Además de que Ron y Hermione también sabían este secreto, por lo que cuando él cayera todavía habían posibilidades de derrotar a Voldemort. Harry se pondría la capa invisible, viendo el caos y desolación en el castillo. Se encontró con Ginny, a la que quiso consolar y abrazar, pero no podía perder más tiempo. También vio la cabaña de Hagrid, en la que había compartido tantos momentos, y decidió avanzar hacia el bosque. En ese momento recordaría su primer año en Hogwarts. Muchos recuerdos le venían a la mente, como cuando atrapó en su primer partido de Quidditch la Snitch dorada, objeto que Dumbledore le había heredado sin saber qué utilidad podía tener, ya que no había podido descifrar la frase de "me abro al cierre", pero entendería raudo el significado de aquella frase. Harry tocó con sus labios el metal dorado y susurró: "Estoy a punto de morir", viendo para su sorpresa como del Snitch surgía una pequeña roca negra, nada más y nada menos que la piedra de la resurrección, haciéndola girar 3 veces en su mano. De repente aparecerían unas figuras conocidas alrededor de él. Veía con total claridad a Sirius Black y a su antiguo profesor Remus Lupin, también a sus padres James y Lily. Todos estaban allí arropándole en ese duro trance final. Lily elogiaría la valentía de su hijo. Sirius le consolaría diciéndole que morir era más rápido que quedarse dormido. Lupin le diría que su sacrificio serviría para que su hijo y muchos otros conocieran la verdadera felicidad sin guerras mágicas, mientras que su padre James le dijo que se quedaría con él hasta el final. Harry siguió avanzando, pero comenzaría a sentir el frío de los dementores. Harry apenas tenía fuerzas para convocar su Patronus en ese momento, pero sus seres queridos lo rodearían, y aunque el frío era muy pesado, Harry continuó caminando sin temor alguno, ya que los resucitados actuaban como un Patronus invisible con que los dementores no podían tocar a Harry. Entonces aparecieron los mortífagos Yaxley y Dolohov, que habían escuchado un ruido, pero pensaron que había sido un animal, y como no veían nada, creyeron que Harry podía estar bajo la capa, aunque, como igualmente Harry tampoco se revelaba, decidieron volver con Voldemort y dar por concluido el tiempo de espera. Harry los seguiría a ambos sabiendo que lo llevarían ante Voldemort. En sus últimos momentos, Harry sintió especialmente el cariño de sus padres, hasta llegar al claro donde apareció por primera vez el monstruo Aragog.
Una intensa llama ardía en mitad del claro, con una multitud de mortífagos expectantes ante el desenlace de la historia. Harry vería muchas caras conocidas, Lucius y Narcissa Malfoy, que parecían derrotados y llenos de terror sin saber el paradero de su hijo Draco. Bellatrix también estaba allí sentada junto a su señor oscuro, muy despeinada y con rastros de sangre en su cara, pero parecía estar ilesa. Harry también observó cómo Nagini se contorsionaba dentro de una jaula mágica y comprendió que sería un error atacarla, por lo que tuvo que esforzarse al máximo para evitar la tentación de luchar. Voldemort estaba en una calma tensa, sus ojos parecían arder casi tanto más que el propio fuego que tenía delante, cuando le dijeron que Harry no había aparecido. El señor Tenebroso parecía contrariado, diciendo que esperaba que Harry se presentara allí. Confiaba en que se sacrificara por todo, pero al parecer se había equivocado. En un último arrebato de valor, Harry le dijo que no estaba equivocado, hablando tan alto como pudo para no mostrar temor y contradecir a Voldemort una vez más, soltando la piedra de la resurrección en el claro, y miró a la cara a Voldemort para terminar con esto de una vez por todas. Los mortífagos gigantes y las otras criaturas se incorporaron y vitorearon inmediatamente, incluso Bellatrix parecía reírse burlonamente, pero Voldemort estaba inmóvil y en silencio. Sin embargo, Harry escucharía los gritos desesperados de su amigo Hagrid, que estaba allí atado y prisionero. Harry y Voldemort se mirarían una vez más, y en esta ocasión Tom Riddle sonrió al ver que Harry ni siquiera sacaba su varita. Una profunda sensación de suspense rodeaba el ambiente, y cuando Voldemort alzó la varita y lanzó un rayo de luz verde, Harry, sin saber por qué, pensaría en todos los momentos que pasó con Ginny, pero en un instante todo se apagó. Pero para su sorpresa, se encontró tumbado en algún lugar y no sintió que nadie le vigilaba, comprendiendo que debía de seguir existiendo de alguna forma, ser algo más que un simple pensamiento, aunque se incorporó del suelo y se dio cuenta de que estaba desnudo. Aunque no parecía importarle, ya que se encontraba solo. Ya no estaba en el bosque, una espesa neblina blanca lo rodeaba todo, y ya no sentía ni el frío de los dementores ni el calor del fuego. Todo parecía haber cambiado. Pero de repente oyó un desagradable sonido, y cuando fue a comprobar qué era, una túnica aparecería, con solo desearlo, por arte de magia delante de él, pensando que quizás estaba en algún lugar especial, como la sala de los menesteres. Pronto descubriría que el origen de aquel ruido era una extraña criatura acurrucada en el suelo, que estaba en carne viva, probablemente desollado, aunque rápidamente apartaría la vista de aquel ser, que se estremecía de dolor. Harry apenas pudo soportar contemplar aquella criatura, un ser pequeño y frágil, que estaba sufriendo, y Harry pensó por un momento en ayudarle. Pero alguien le detuvo, y detrás de él escuchó una voz muy familiar que le decía que no podía ayudarlo. Albus Dumbledore caminaba muy alegremente hacia él, triunfante, mostrando una amplia sonrisa de orgullo, diciéndole a Harry que era una persona maravillosa, tendiendo ambos brazos para recibirle junto a él, que había demostrado un gran valor, invitándole a dar un paseo juntos. Harry parecía muy aturdido, aunque le siguió, y juntos recorrerían aquel misterioso lugar, mientras que Harry se preguntaba qué estaba pasando y si era el verdadero Dumbledore realmente. En este capítulo se produciría el regreso a la vida de Harry, tras volver a sobrevivir a la maldición Avada Kedavra, volviéndose el auténtico Señor de la Muerte y dueño de las reliquias de la fábula de los tres hermanos. En esta última conversación, Harry, que aún seguía con vida, y Dumbledore se encontrarían en el Limbo, un lugar místico entre los dos mundos. Aquí el director se mostraría bastante vulnerable y humano, mucho más de lo que vimos a lo largo de toda la saga. Albus reconocería abiertamente su mayor debilidad, que no era otra que la tentación que sentía hacia el poder, confesando que había rechazado en varias ocasiones el cargo de ministro de magia, precisamente por ese temor de volver a ser corrompido por el poder, tal y como pasó en su juventud, dado que conspiraría junto con un poderoso mago tenebroso para construir un nuevo orden mundial en el mundo mágico, y aunque las intenciones de Dumbledore eran traer mayor prosperidad y justicia, para Gellert Grindelwald la obtención de ese poder tenía un significado muy diferente, ya que pretendía someterlos a todos y desatar las fuerzas oscuras de la varita de Sauco contra todo el que se le opusiera. Por su parte, a Albus le interesaba más la piedra de la resurrección, con la que pretendía traer de regreso a sus padres, utilizando la capa de invisibilidad para esconder a Ariana de ojos indiscretos.
En aquellos años Dumbledore era una persona diferente, un mago brillante pero también muy ambicioso que vivía frustrado por sus cargas familiares, con un talento extraordinario que se veía frenado por la responsabilidad de cuidar de sus hermanos, por lo que la llegada de Grindelwald a su vida daría rienda suelta a sus sueños e ilusiones, siendo seducido por las promesas de poder absoluto que le ofrecía el mago tenebroso, algo que tendría graves consecuencias. Todas estas revelaciones preocuparían mucho a Harry, ya que su imagen de Dumbledore entre tantas mentiras y secretos había sido algo tocada, aunque allí estaba junto a él, preguntándole si él estaba muerto. Sin embargo, el director le aclaró que aún seguía con vida, ya que al sacrificarse voluntariamente la parte del Señor Tenebroso que vivía en su interior desapareció, por lo que su alma seguía intacta y era completamente suya, libre del poder oscuro de Voldemort. Pero Harry también se preguntaba cómo podía estar vivo después de la maldición asesina, ya que nadie había muerto esta vez por él. La explicación de Dumbledore resultó sencilla a la par que sorprendente. Tom Riddle se había condenado él mismo. Dentro de su enorme ignorancia y codicia, había tomado la sangre de su enemigo para reconstruir su cuerpo, haciendo que la protección de Lily Potter fluyera dentro de ambos. Un error que sería fatal, porque, sin saberlo, Voldemort le había dotado a Harry de cierta inmortalidad contra él, dado que Harry no podría morir mientras Voldemort siguiera con vida. Aquí nos retomamos 16 años atrás, la noche en la que el Señor Oscuro atacaba a los Potter. Tras rebotar la maldición, su cuerpo se destruiría, pero dejaría algo más atrás, un fragmento de su alma que se adhirió al bebé Harry Potter, un detalle que Voldemort ignoraba ya que no pudo nunca comprender los efectos de la magia derivada del amor. Así que al tratar de fortalecerse con la sangre de Harry, estaba extendiendo los efectos del encantamiento de Lily, que sobreviviría mucho más de lo esperado, y aquí radicaría también la última oportunidad de redención de Lord Voldemort. Pero esto no es todo. Harry también se preguntaría por la razón de que la varita que tomó prestada Voldemort se rompió. Esto cuando Harry abandona la casa de sus tíos, aunque aquí la explicación en parte viene de cuando ambos magos se enfrentan en el cementerio del pequeño Haggleton tras la resurrección de Voldemort. Aquí veríamos el Priori Incantatem, producido porque ambas varitas eran gemelas y compartían el mismo núcleo, algo que Voldemort nunca supo. Según Dumbledore, esa noche la varita de Harry absorbió parte del poder y cualidades de la varita del Señor Tenebroso, y cuando se enfrentaron nuevamente durante la batalla de los 7 Potters, la varita de Harry reconocería a Voldemort como amo de su hermana gemela, y cuando el Señor Tenebroso se decidió a atacarle, la varita de Harry expulsaría instintivamente la magia del propio Voldemort en su contra, que por supuesto era mucho más poderosa que la magia que podía conjurar la varita de Lucius Malfoy, que quedó totalmente destruida y nunca tuvo oportunidad alguna ante el coraje mostrado por Harry en aquel momento, pero que era un efecto que solo serviría únicamente contra Voldemort en aquella ocasión. Seguidamente Harry le preguntaría a Dumbledore dónde creía que estaban, y él le hizo la misma pregunta. Aquí nos encontramos a un Dumbledore algo evasivo con las preguntas. Sin embargo, ante la cuestión de las reliquias de la muerte, la expresión del director cambió totalmente, pidiéndole perdón a Harry por no haberle dicho toda la verdad, puesto que pensaba que si se lo contaba sería demasiada presión para él, y temía sobre todo que fracasara en la misión, queriendo evitar que Harry se viera tentado por el poder de las reliquias de la muerte. Albus nuevamente lloraría diciendo que él no era mejor que Voldemort, puesto que también había tratado de conquistar a la muerte, que las reliquias solo eran un sueño de un hombre desesperado o un atractivo para los necios, aunque Harry lo consuela diciendo que aunque haya sido así, él intentó obtener estos objetos pacíficamente, mientras que Voldemort trató de esquivar a la muerte acabando con la vida de personas inocentes. Dumbledore nos narra cómo Grindelwald vino al Valle de Godric para rastrear las reliquias y visitar la tumba de Ignotus Peverell, explicando que los hermanos Peverell existieron realmente y que fueron de verdad los protagonistas de la famosa fábula de los 3 hermanos. Aunque opinaba que lo más probable es que fueran unos magos terribles, pero grandiosos, insinuando que ellos habían creado las reliquias y que la aparición de la muerte fue solo una leyenda, un adorno para engrandecer su historia. En todo caso, tras el incidente, Dumbledore se incorporaría al colegio Hogwarts como profesor, mientras que Grindelwald formaría un ejército imparable.
Algunos decían que le temía Dumbledore, y aunque Albus sabía que estaban igualados en poder, el director le tenía mucho más miedo, no por su talento, sino por conocer el responsable de apagar la vida de Ariana, aunque finalmente le confrontó y le ganó el duelo, y de paso la voluntad de la varita de Sauco. Harry no preguntaría a Dumbledore si se había enterado de quién había matado a Ariana, una pregunta demasiado personal e innecesaria en aquel momento. Pero sí supo lo que Albus veía en el espejo de Oesed, y era que veía a todos sus familiares con vida, seguros y felices, y no sosteniendo un par de calcetines de lana, como le dijo a Harry en el primer libro. En todo caso, Harry le explicó a Dumbledore sobre la visión que tuvo acerca de la visita de Voldemort a Grindelwald, diciéndole que el antiguo mago oscuro había intentado evitar que Voldemort fuera tras la varita de Sauco, mintiéndole diciendo que nunca la tuvo, y el propio Dumbledore afirmaría que en sus últimos años Grindelwald se arrepintió de sus acciones, y según Harry, aquella mentira era la forma de Grindelwald de disculparse con Albus y enmendar sus errores, o incluso para evitar que Voldemort profanara la tumba de Dumbledore. Tras una pequeña pausa, Dumbledore también confesaría haber perdido la razón cuando encontró en la casa abandonada de los Gaunt, la familia materna de Voldemort, la piedra de la resurrección dentro del anillo que era un Horcrux. Dumbledore se lo puso sin pensarlo para utilizar la piedra y ver a su hermana y a sus padres de nuevo, y así disculparse, pero recibió la maldición letal que portaba el anillo. Albus admitiría que esta era la prueba final de que no era digno de poseer las 3 reliquias, aunque Harry opinaba que estaba siendo demasiado duro consigo mismo, y que era natural que quisiera volver a verlos, y destacó que Dumbledore solo usara el poder de la varita para proteger a otros de su codicia, y Albus alabaría a Harry por convertirse en el verdadero señor de la muerte, por no tratar de huir de ella, sino aceptarla con valor de seguir el orden natural de las cosas, y se alegró de que Harry las poseyera sin peligro en el momento adecuado, y no como él, que las persiguió toda su vida como objetos tentadores que eran, y por razones equivocadas. Finalmente Harry preguntaría si tenía que regresar, y Albus le dijo que tenía otra opción, que si él quería podía tomar un tren e ir al más allá, pero que si regresaba a Hogwarts era probable que Voldemort fuera derrotado para siempre. Dumbledore no podía prometer este final feliz. Harry tenía menos que temer en caso de volver al limbo que Voldemort, recordando a aquella criatura que temblaba y se ahogaba entre las sombras, diciéndole a Harry que no se compadeciera de los muertos, sino de los vivos, especialmente aquellos que vivían sin amor como Voldemort, animándolo a regresar, sobre todo para evitar más muertes y familias destrozadas, separándose maestro y aprendiz, al menos por el momento. Ambos magos se miraron en un instante final con la enigmática pregunta de si esa conversación había sido real o si todo era producto de la imaginación en la cabeza de Harry, a lo que Dumbledore sonreiría, desapareciendo entre la niebla diciendo que estaba ocurriendo dentro de su cabeza, pero que esto no tenía por qué significar que no fuera real. Y con esta última incógnita terminamos el vídeo de hoy. Gracias por ver el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para estar pendiente del contenido que hago. Un saludo a todos y todas.